Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. El problema en la institucionalidad pasada no es que los aportes hayan sido mixtos, es que estaba lleno de vacíos legales. Compartimos 100% que los aportes a las campañas tengan que ser todos públicos. Chile merece una constitución nacida en democracia. Mecanismos como las asambleas constitucionales o constituyentes, lo único que hacen es generar inestabilidad. Si nos vamos a enfrascar en la discusión del método, vamos a perder tiempo. Que de aquí a septiembre lo que tengamos sea un proceso constituyente realmente participativo, institucional y democrático. Creemos que tenemos sólidos fundamentos y que la razón está de nuestro lado. No vamos a caer en un triunfalismo por un problema de respeto por la Corte. No cabe duda de que estamos en un nivel de superioridad jurídica, legal, histórica y moral. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre la semana aquí en CNN Chile. Tenemos proceso constituyente para septiembre, tenemos informe de la Comisión Engel ya entregado y tenemos también hoy el comienzo de los alegatos en La Haya ante la demanda boliviana. Temas todos para conversar aquí con nuestros panelistas en Ciudadanos. Pero como siempre partimos con nuestros candidatos a hacer la frase de la semana. Y vamos a comenzar con el fiscal nacional. En su última cuenta pública, con el protagonismo que ha tomado al estar a cargo de los casos Penta y SQM, el fiscal Sabas Chaguán dijo lo siguiente acerca de la corrupción en Chile. Chile, sin duda, no es un país corrupto, pero sí existen corruptos que perseguir penalmente. Esa misma noche, la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer las medidas de la Comisión Engel, la Comisión Anticorrupción. Pero finalmente la frase más destacada fue al final, en el último tramo de su discurso, hizo, de manera sorpresiva, el siguiente anuncio, la presidenta Bachelet. Que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. El proceso constituyente entonces fue el anuncio, claro, que se robó el protagonismo de parte de la presidenta Bachelet. Pero La Haya también ha sido un tema relevante y curiosamente los temas se mezclan de alguna manera. Hoy Evo Morales, el presidente de Bolivia, tras los alegatos en La Haya, respondió a las palabras de Felipe Bulnes, el agente chileno, quien dijo que la democracia chilena dio una serie de características sobre la democracia chilena, que es una democracia dinámica, dijo Felipe Bulnes. Le contestó Evo Morales, le dijo lo siguiente. Señor Bulnes, primero dice que es un Estado con una democracia dinámica. Entre vecinos nos conocemos. Chile sigue con una constitución que dejó la dictadura de Pinochet. La respuesta del presidente Evo Morales. Y también habló en términos bastante duros el canciller chileno Heraldo Muñoz en La Haya después de los alegatos. Bolivia no busca una negociación, busca territorio soberano chileno. La supuesta obligación de negociar no es más que una obligación de ceder territorio. Es una pretendida imposición. Chile no acepta ceder parte de su territorio. Sabas, Michel, Evo y Heraldo son los 4 candidatos a haber pronunciado la frase de la semana. Vamos aquí con nuestros panelistas comenzar la conversación y comenzar el debate también sobre estas frases y sobre los temas que nos convocan. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Roberto Isixson, Alberto Mayol, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Partamos por ti, Roberto. ¿Cuál es la frase de la semana? Yo me voy a quedar con la frase de la presidenta Bachelet. Yo creo que la presidenta Bachelet en su cadena trató de recuperar la agenda, de controlarla en ella, personalizarla. Ella dice, además de la cuña de la nueva Constitución, dice que ella va a liderar este proceso personalmente. Y de alguna manera lo que muestra la última encuesta que hicimos, que dimos a conocer hoy día, en la encuesta número 68 de Plaza Pública Academ, es que a pesar de ese esfuerzo, todavía de alguna manera, en la opinión, ella no logra reconectar, recuperar la confianza de la opinión pública.
De hecho, medimos el principal anuncio de la cadena nacional y solo un 14% te dice que fue el anuncio de la nueva Constitución. Yo tengo la impresión de que la opinión pública está esperando un mensaje distinto, una condena más enérgica al pasado y también con más contundencia con respecto a las medidas al futuro relacionadas específicamente con la agenda anticorrupción y transparencia. Esta mezcla o este argumento de usar la agenda de anticorrupción para validar el nuevo proceso constituyente me parece que no funcionó del todo. Creo que fue un error político de la presidenta. Alberto. Considerando que efectivamente la alocución de Michelle Bachelet debió ser la frase más significativa de la semana y terminó por no serlo, creo que me parece más llamativo el hecho de que Evo Morales, que habrá que decirlo, para Bolivia armar el caso es armar una cosa que es realmente complicada, o sea, hay que hacer un artefacto bien interesante, y lo han logrado, creo yo. Y después de la frase, a mi juicio, muy desafortunada, básicamente porque no existe conceptualmente el concepto de democracia dinámica, es como que en Freud se entiende muy bien cuando alguien desplaza un concepto ahí porque no quiere decir otra cosa, digamos, no quiere mencionar que la democracia chilena tiene muchas fallas. Bueno, democracia dinámica, porque dinamismo se usa para economía, habrá que decirle al señor Bulnes, se usa para hablar de los países que crecen y qué sé yo. Bueno, esta democracia dinámica, y le contesta, bueno, pero esta democracia dinámica, digamos, efectivamente tiene una constitución hecha por un dictador. Entonces, yo creo que ahí le pega un golpe fuerte y hace ver a nivel internacional muy mal a un gobierno que es socialista. En términos socialistas, el planteamiento de Chile es completamente inaceptable. Yo creo que Evo Morales entiende muy bien a nivel internacional cuál es el problema. Nosotros aquí vivimos en nuestra propia Edad Media y nos preocupamos de nuestras cosas y qué sé yo, no vemos nada de este escenario, pero yo creo que a nivel internacional el cañonazo que pega Evo Morales es muy interesante. A ver, yo creo que la frase de la presidenta Bachelet debió haber sido una de las cuñas ¿cierto?, de la presentación de las medidas del Consejo, la frase de la semana, y haber efectivamente retomado el liderazgo en un proceso que sin duda ha sido muy crítico para toda la clase política, y sin embargo ella se auto-opaca, ¿cierto?, con el anuncio de la nueva Constitución. Creo que es un error político, estoy con Roberto en eso. Si la presidenta hubiera puesto la fuerza y el foco en las medidas que todos los chilenos estamos esperando que la propia política, digamos, se autoimponga para poder mejorar los estándares y recuperar algo de credibilidad, desgraciadamente no lo hizo. Sin embargo, voy a quedar con Evo Morales, porque creo que, si bien hay una noticia local y política, que es lo de la presidenta Bachelet, creo que estamos viviendo como país una situación de Estado con el proceso de La Haya. Creo que Evo Morales ha sido irresponsable, porque no solo hizo esta frase, además cuestionó el Estado de Derecho en Chile, y creo que claramente, frente a una incapacidad jurídica de responder la defensa chilena, Bolivia más bien está recurriendo a recursos retóricos para llamar la atención y no haciéndose cargo del fondo de la discusión. Laura. A ver, yo me parece que es interesante la frase del fiscal Saba Chaguán en orden a clarificar la situación de Chile respecto de que Chile no es un país corrupto, pero sí hay personas corruptas que es necesario condenar, y muestra su autonomía en un mensaje que es en el contexto de una cuenta pública delante de la presidenta, y me parece impecable desde ese punto de vista. Sin embargo, yo creo que es mucho más potente lo que, sin duda alguna, aunque le queramos restar méritos 2 días después, porque nosotros lo que tuvimos fue el anuncio de las medidas de Engel en una fecha determinada, y todo el mundo alabó el mea culpa, o mencionó el mea culpa de la presidenta, su propio mea culpa y el mea culpa común. Y días después hace la conferencia en la noche, la cadena nacional, y anuncia, entre otras cosas, el proceso constituyente, cuestión que fue muy bien recibida. Por lo menos en el entorno donde yo circulaba, de hecho hemos tenido a todos los programas políticos hablando de este tema, y nosotros mismos estamos hablando de él. Fue de tanto impacto que encuestas más, encuestas menos, varían toda la semana. Hoy día estamos hablando en Ciudadanos sobre el proceso constituyente, pero sí lo que vi fue una especie de que alguien apretó un botón de pánico, ¿no? Entonces escuché a los empresarios más duros el fin de semana con el señor
von Trapp, no, ese es de la novicia rebelde. Ese es von Bühlenberg, que dice, esto es muy delicado, esto puede atrasar el proceso de crecimiento, las hojas verdes, las hojas moradas, y hace toda una alusión a lo mismo. La UDI reacciona con pánico el día de ayer, casi todo el secretario general, Víctor Pérez, hemos escuchado de toda una amplia gama de dirigentes hablando de lo mismo y hemos visto reacciones más tardías del propio mi querido amigo de Hernán Larraín. Está muy bien. Está muy bien, cada uno ellos lo dijeron, Patricio Walker dijo que era bueno avanzar en una reforma constitucional, no en el cambio de constitución. No, si lo que piensa Pato Walker yo lo conozco hace más de 20 años. Lo que estoy haciendo es una relación de los hechos. Entonces, lo que a mí me sorprende, incluso Hernán Larraín cuando parte dice, es una buena señal, hemos visto, yo vi declaraciones tuyas, buenos gestos de la presidenta, iniciar con estas medidas. Entonces yo lo que observo, Hernán, es que me parece que la presidenta logró, con el anuncio de la medida Engel, que además le pone un coto, le pone un plazo, 15 días para las medidas administrativas, 45 días para iniciar los proyectos de ley, que son contundentes, ha sido reconocida por todo el mundo, salvo Olga Feliu, que salió diciendo que no le gustaba que quedara en un segundo lugar, pero en general fue reconocido por todos integrantes de la comisión. Me parece a mí que el proceso constituyente, haberlo anunciado, cuestión que estaba además en el programa de gobierno, ponerle fecha para el mes de septiembre, me parece a mí, sin duda alguna, la frase de la semana, y me parece muy importante lo que eso significa, más que por alabar o no a la presidenta Bachelet. Esto tiene que ver con que Chile inicia una nueva etapa altamente demandada por los ciudadanos, que, insisto, está en el programa de gobierno y en cierta forma cumple con uno de los objetivos planteados. Ok, 2 votos para Bachelet, 2 votos para Evo Morales. A ver, ¿qué pasa con el proceso constituyente? ¿Qué entienden ustedes por proceso constituyente? ¿Cómo debería darse este proceso aquí en adelante? A ver, me hago cargo de la pregunta, pero primero hacerle un contrapunto a Laura. Yo creo que la presidenta Bachelet está en todo su derecho, ganó con ese compromiso en su campaña de la nueva Constitución de llevar adelante ese proceso y esa agenda. Lo que yo critico es el momento y la forma, porque creo que lo que realmente era su oportunidad era establecer un nuevo estándar respecto de los temas de probidad, los temas de corrupción, tráfico de influencia y en general todo lo apega que hizo la Comisión Engel. Sí. Y ese era el protagonismo el día que se merecía porque ese trabajo. Reconoció que esas mismas medidas han sido anunciadas antes, ¿no? Bueno, ahí creo que hay que hacer un análisis importante porque hay muchas de esas materias, y es por algo tal vez que la ciudadanía está creyendo cada vez menos en los políticos, que vienen arrastrándose hace mucho tiempo y han estado sobre la mesa y han sido compromisos muy vociferados por la propia clase política y siguen siendo promesas. Pero solo te quiero hacer el contrapunto. Creo que la presidenta tiene, no solo todo el derecho, tiene además la oportunidad de llevar adelante sus compromisos. Ahora, ¿qué significa proceso constituyente? Creo que hay una ambigüedad. Es una pregunta que se le han hecho al ministro Peñerillo y a otros, y todos dicen eso está en manos de la presidenta, es algo que vamos a tener que conversar de aquí a septiembre. Ahora, da la impresión de que no hay una asamblea constituyente de por medio. Pero eso es fácil de explicar, tú eres abogado, un proceso constituyente es una secuencia de actos que te lleva a una nueva constitución. Puede ser asamblea constituyente, puede ser una asamblea constituyente restringida en un momento, puede ser un eso es muy amplio. Puede ser un plebiscito, puede ser un consulta, puede ser plebiscito. Bueno, en la asamblea constituyente hay diálogo, pregunta cómo fue la constituyente de Colombia. No, pero basta con que tú modifiques la constitución, tú puedes llamar para esa asamblea constituyente una reforma constitucional estableciendo el plebiscito. Con constituyentes. La cosa es bien simple. O sea, ya Michelle Bachelet lo dijo antes. Zúñiga, que es el abogado que ha estado a cargo de todo el tema constituyente de Michelle Bachelet, efectivamente lo dijo hace mucho tiempo. 1, la Asamblea Constituyente nunca ha estado en el plan. 2, el proceso constituyente es participativo, pero no una asamblea constituyente, es participativo en el sentido de que la gente puede participar en el proceso, pero eso que se participe no es vinculante. Finalmente llegará un momento en que en algún lugar se recogerán muchas ideas, se descartará unas por malas, se dejarán otras por buenas, y esas ideas van a ser establecidas y luego se plebiscitará. Ese es el proceso que ha sido escrito muchas veces. Pero ella no ha definido ese proceso. Ella habló de un proceso constituyente. Te acabo de hacer el dibujo y va a acontecer. O sea, lo que va a terminar ocurriendo es que efectivamente Michelle Bachelet va a ofrecer, dijo, cabildos y diálogos. Los cabildos no son asambleas. La asamblea es una forma muy concreta, muy específica, es un tipo de reunión política. Con ciudadanos electos para aquello. Mira, en Colombia se eligieron constituyentes específicamente elegidos para la reforma del 91, la reforma constitucional. Pero por supuesto que sí, ella perfectamente podría convocar, podría pedir una reforma constitucional en que no se aprobara el plebiscito para luego plebiscitar el mecanismo. Perfectamente puede hoy día. De hecho, el profesor Fernando Atria y otros colegas de la universidad
presentaron Pero una que ha sido propuesta- negada por No, quienes están a cargo del proceso constituyente de Michelle Bachelet. Esto es ambigüedad. absoluto, Es la eso única no es conclusión así. que vamos a sacar. De que No, no hay o sea, certeza respecto pero de no es lo que anunció eligió la una presidenta. ruta u otra. La presidenta anunció otra cosa. Que se inicia un proceso constituyente y tendremos que tener fe en la persona que elegimos para que ella nos lleve ese proceso a través de los mecanismos más participativos y democráticos que efectivamente La se fe lo permita justamente la lo que actual falta, estructura. Roberto. Pero sin duda Sí, alguna, mira, ¿qué es lo que le falta? Yo creo lo siguiente. Uno, la misma encuesta de Plaza Pública de esta semana, nosotros lo hemos medido 3 o 4 veces, muestra que un 80% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución. Creo que hoy día hay un acuerdo bastante transversal, incluso dentro de los sectores de la centro-derecha, sobre la necesidad de una nueva constitución. Yo lo que me parece el error político que comete la presidenta es tratar de instrumentalizar ese anuncio o justificarlo a través de la agenda anticorrupción, únicamente. Y además me parece que efectivamente la presidenta es ambigua en el anuncio, porque no sabemos bien qué es lo que significa ¿Estás esto. asignando intención a la presidenta instrumentalizar ese anuncio, la No, vinculación? yo creo del que proceso aprovechó un momento constituyente? político. Hizo ¿Te una, está dando a aprovechar el momento la presidenta? Me parece que la presidenta- que eso es malintencionado desde el punto de vista de lo que qué? está, el proceso que está llevando Chile. Chile está transparentando una situación de corrupción, de tráfico de influencia. Tenemos, evidentemente, esta semana algunos formalizados del sector político. Lo que se intenta es buscar una solución. Eso es lo que Pero una entiendo. nueva constitución A la supera moneda han muchísimo llegado más los diferentes allá partidos del anuncio políticos, pero sin específico duda sobre la alguna. anticorrupción. Entonces, Pero sin duda alguna, juntar dos objetivos Pero ¿cuál en es una el sola pecado? cadena. Pero ¿cuál es el pecado? Si No, esta a mí misma me semana parece- reformó el sistema binominal, ¿no? Laura, a mí lo que me parece es que tratar de mezclar las dos cosas para tratar de recuperar la agenda, cosa que además no le resultó. La semana pasada la presidenta tenía un 32% de aprobación, un 59% de desaprobación. Esta semana tiene un 29% de aprobación con un 61% de desaprobación. Me parece que mezclar los dos Tanto la temas ha recuperado que fue nosotros un estamos error hablando de político. eso. Pero obvio, sí es un tema significativo. La nueva constitución es significativa. Y lo que estoy diciendo, el 80% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución. A mí lo que me parece que es un error... significativo no sería una nota al pie de su alocución, si ese es el problema. Me parece que mezclar los temas es un error. Me parece que tratar de justificar la nueva constitución con la agenda anticorrupción es un error político, porque lo que estaba esperando la opinión pública es más bien un anuncio mucho más enérgico en la norma parlamentaria No, dale. No, muy simple. Si la presidenta se hubiera hecho cargo de la agenda con mucha fuerza, con los proyectos de ley que eso significa, y hubiera permitido el desarrollo y la discusión de esos contenidos, que es la cuestión más fundamental en este momento. En 2, 3 semanas más, cambio de gabinete. En 3 semanas, 4, un mes más, nueva constitución. Espérate, Creo que le hubiera 21 de permitido mayo. un tranco Y el 21 de mayo entre de medio. orden. Con 21 de mayo entre este medio. anuncio de nueva constitución es un anuncio de 21 de mayo, no un anuncio de cadena nacional. Creo que hay poca frialdad y racionalidad política en lo que se hizo, teniendo todo el derecho a hacerlo. Uno puede estar de acuerdo no con los tiempos, uno podría haber aconsejado otra cosa, pero para eso cada uno es asesor del gobierno que le corresponde o el que cree. Pero en todo caso a mí me parece que uno puede estar de acuerdo, podría haberlo hecho después o antes. A mí me parece que desconocer la vinculación intrínseca que existe entre una nueva constitución y el marco legal o valórico que se da a un país, el pacto que suscribe con su gobernante y con la institucionalidad, significa no entender nada del derecho. Yo te lo digo con Ciencia Política 1, mis alumnos que pasan Derecho Civil y Derecho Político, el primer año de Derecho en la Escuela de Chile, entienden que hay una estrecha relación entre el marco que te da una constitución desde el punto de vista conceptual o de definiciones y desde el punto de vista orgánico, para entender cómo muchos de los vicios que hoy día tenemos en la clase política son consecuencia de que no hay límite para la reelección, de que había un sistema binominal que marcaba el sistema electoral. Reforma a la constitución para efectivamente, con el límite de la hay reelección. mucho, Yo estudié no. ciencia política 4 años y no me enseñaron eso. Hay medidas de distinto Me parece- tinte, mira, me parece, hay uno, medidas de distinto me parece tinte, que hay ofensiva, algunos son administrativos ofensiva. y hay otros que son de carácter legislativo y constitucionales me parece, también. uno, ofensivo. Pero lo de los foros no me digas que no, hombre, parece- si no tienes plebiscito hoy día solamente Me parece existe, ofensivo no te ofendas y no te ofendas poco tanto. ajustado a la realidad. No te La presidenta ofendas Bachelet tanto. no necesita una reforma a la Constitución para limitar cambiar hoy los día foros la y reelección los parlamentaria. foros No que lo tenemos, necesita. y los foros No, que le tenemos. no necesita una reforma a la Constitución para sacar del gobierno hoy día a todos los parientes de ministros. No la Pero tú te necesita. estás yendo a las medidas administrativas. No, me estoy midiendo a las medidas que pedía la opinión pública Pero en esta quórum para cadena veto, nacional. los quórum para veto, para modificar el sistema. ¿Pero qué tiene que ver eso con el límite de la reelección Porque parlamentaria? tiene que ver todo con parte del mismo sistema. Si favor. la gente está molesta también con los... ¿Tú crees que la gente no está molesta con los abusos de la ISAP, pero no está molesta con el sistema de salud, con el régimen económico imperante en la Constitución del 80? ¿No está molesta con la ideología que está detrás de la Constitución del 80? ¿O tú crees que solo le molesta Pero si te estoy diciendo que tengan, incluso que tengan que el parientes 80% está de elegidos? acuerdo con una nueva Constitución. Justamente porque el tema era más amplio. Y era más importante. Porque era, justamente ese es el problema. O sea, aquí hay un asunto que a mí me parece muy
muy extraño, no solo del gobierno, debo decir, creo que también ocurre en la oposición. Esta era una crisis que era, ante todo, una crisis de la relación masoquista de la política frente al empresariado, donde las desregulaciones existían también en los sectores corporativos de las empresas, donde lo que se había detectado era gran cantidad de abusos desde el mundo empresarial y que ese abuso gozaba de una impunidad que ahora pasa a ser explicada para la ciudadanía a partir del hecho de que estas personas financiaban políticos. Así es. Por tanto, resulta que todos los anuncios que tenemos restringen el poder de los políticos. Ninguno de los anuncios que tenemos restringen el poder de la empresa. No hay ningún anuncio sobre transformaciones corporativas, sobre regulaciones a la Bolsa de Comercio de Santiago, que es un desastre desde el punto de vista del tráfico de influencia y la información privilegiada. ¿Ya? Según datos del Mercurio, que no digamos que es una fuente particularmente crítica, ¿ya? El 40% de las acciones que van a ir a una OPA el mes siguiente ascienden. Por tanto, estamos hablando de una situación bastante grave que no se hizo cargo en nada de todo eso. Lo único que aconteció, y esto es muy interesante como fenómeno, es que los políticos de un país que ven que la empresa está abusando de su poder, a la hora de hacer medidas, toman medidas en contra de ellos mismos, continuando la fase masoquista y permitiendo a las empresas entonces liberarse de las culpas. Hoy día estamos hablando en Chile de corrupción de los políticos y no estamos hablando del abuso de las empresas. La agenda que se construyó, que viene desde hace años, es una agenda que tenía que ver con abuso de las empresas, con la sensación de abuso de las empresas, con una sensación de abuso frente al modelo de sociedad, con la ausencia de prestaciones de derechos sociales. ¿Ya? Ninguno de esos tres temas aparecen en la referencia de Michelle Bachelet en la nueva Constitución. Lo que aparece es, tenemos una crisis de corrupción, somos nosotros los culpables, los políticos, ¿ya? Y resulta que ahora tenemos que regularlo y a partir de esta crisis de corrupción vamos a poner una nueva Constitución. Alberto, entonces es incomprensible. Déjame matizar eso un poco. Penta es la empresa que hoy día está, digamos, siendo fruto de una investigación, con ejecutivos que han estado detenidos y no. La legislación déjame decirte, no, te quiero decir que la empresa sí está en el ojo del huracán, ¿sí? Y sí está siendo investigada. Y sí hay, pero no política ni legislativamente. Hoy día hay leyes para poder ir por los delitos que cometieron. Entonces tampoco nos pongamos creativos y decir, necesitamos más medidas. ¿Tú crees que no hay problema de gobierno corporativo en Chile? A mí me preocupa mucho más la inhabilitación de Jorrat en impuestos internos. Me preocupa mucho más que las instituciones que actualmente están operando con las normas actuales se ejecuten y se haga justicia. Primero, en ese orden. Creo, y en eso hay algunas cosas, no de la centralidad que obviamente tienen las reformas políticas en el paquete del Consejo Asesor, que sí lo incluyen. Hay temas que se vinculan a la especulación financiera, inmobiliaria, hay cohecho entre privados. Después se regula también, hay propuestas para regular la puerta giratoria, ¿cierto? Privados que entran a lo público y viceversa. Según Alberto no está, porque no hay nada en esta no hay regulaciones corporativas. Hay algunas cosas ahí. Bueno, pero lo central, entre privados, esa es que hoy día hay institucionalidad para ir por los delitos que se han cometido. Y yo, déjame decirte una cosa más. Me parece también que es una trampa creer de que lo que hoy día el Consejo Asesor está haciendo es algo que con la legislación actual no podemos ir a fiscalizar. Y lo hemos hablado muchas veces acá. Creo que hoy día, tanto empresarios como políticos, bajo la institucionalidad actual, tienen que seguir siendo investigados y tenemos que conocer la verdad judicial que hay detrás de esas investigaciones. La verdad que lo que resulta vergonzoso es que tenga que haber, desde todo punto de vista y acá, todo el mundo, el empresarial, el político, tenga que venir la presidenta a decirle algo que, mira, los partidos políticos podríamos haber establecido la autoinscripción o la reinscripción nosotros de motu propio. Podríamos haber establecido el límite de la reelección nosotros de motu propio y no lo hicimos. Ahora que estamos siendo cuestionados, nos sentimos interpelados y salimos dudosos a decir, bueno, ya. Hay muchas cosas en las cuales yo valoro esto porque es un esfuerzo por intentar avanzar. Viene acompañado de la medida de la Comisión Engel, pero además viene acompañado de un proceso constituyente, que era lo que la ciudadanía estaba demandando. Entonces, yo siento un poquito de también como que reclamo, o sea, palos porque boga y palos porque no boga. Fase masoquista, estás en la misma fase. No, yo no quiero un análisis psiquiátrico de esto, Alberto, y lo único que quiero es tratar de comprender y transmitir a los ciudadanos que nos ven hasta ahora en televisión, que efectivamente podamos tener un poco de confianza respecto a los procesos que se van a llevar y no caer en el botón de pánico por el cual escuché al presidente de los empresarios el fin de semana, que lo único que dice, mira esta ramita que estaba con pequeñas hojas verdes, por favor, te hago una sola pregunta, simplemente, ¿tú crees que necesitamos más política
y menos empresa, o que necesitamos más empresa y menos política? No necesitamos más gente honrada que haga bien las cosas por el fin último, que es el bien común. Necesitamos trabajo de todo, pero política, honestamente. Con la ética no se resuelve, porque la ética de las personas no la vamos a controlar. Para mí la política es ética, pues, hombre. La política es ética, es moral, es trabajar por el bien común, tiene que ver con otros principios. Yo creo que aquí se requiere actuación. Mira, pero no me lo... Porque yo no te puedo representar el partido tuyo porque tú no tienes. Y por último, yo asumo la consecuencia de militar en un partido hace 32 años y lo asumo con valentía. Tú no tienes, por lo tanto, no te puedo decir nada, te puedo recriminar desde la academia a la sociología. Yo te quiero decir que militar en un partido hoy día es bastante difícil. Y me he militado hace 32 años de manera disciplinada y leal con una doctrina en la que creo. Y en ella entré no para servirme, sino para trabajar por los otros. Entonces me parece, perdóname, Daniel, pero yo creo que hay que ser muy juicioso, porque parte también de la desautorización de la clase política tiene que ver con esta actitud de tú no lo has hecho, tú no has venido. Pero también tú dices que la ética es política. Yo fui parte de la generación, Alberto, que recuperó la democracia en Chile. Entonces hay que tener mucho ojo cuando uno interpela. Puede ser, pero me la jugué en la calle. Cuando tú estabas en el colegio, seguramente jugando en un colegio pagado, yo por mientras estaba en la calle y venía del liceo fiscal y de familias esforzadas. Son distintos los orígenes. Y también de dinero, pero venimos de familia. Claramente yo estaba en otro lugar al tuyo. Entonces no recrimines mi actuación política, porque tiene un mérito también el trabajar por esto. No lo sé, me lo dirás tú. Laura, perdón, ¿es justificable todavía el tema de la lucha contra la dictadura? Todavía cuando estamos hablando de temas de corrupción que ocurren en el año 2015. Yo siento que fuimos, y en eso Alberto tiene razón, nos quedamos encapsulados en un sistema que no fuimos capaces de salir, que nos heredó la dictadura, y no tuvimos la valentía, el coraje, y posiblemente hasta pactamos. Yo lo dije la semana pasada, pactamos con el sector empresarial una transición. O sea, para mí resulta incomprensible que hayamos recibido dinero del yerno del dictador. Si a mí me lo preguntan, yo también pienso exactamente lo mismo. Pero una cosa distinta es partir de la desconfianza absoluta de decir, no, de aquí en adelante es imposible que salga nada bueno porque está todo mal, lo hizo mal la Michelle, no anunció el proceso. Por favor, ¿qué pasa en Chile? Si también tenemos que generar algo de confianza en los ciudadanos para poder seguir avanzando en esto que está pésimo, en que la justicia haga su labor en forma autónoma, pero no podemos crear una sensación de desconfianza absoluta. No, pero tenemos que ayudar también a fomentarla, por Roberto. Sí, yo creo que es clave, algo que dentro de todo lo que dijo la Laura rescataría, es que efectivamente el desafío hoy día de la política, y en ese sentido el gobierno tiene un rol tremendamente importante, porque es el que controla prácticamente la agenda política, es de recuperar la confianza. Y en ese sentido, nosotros veíamos ayer el video del 2006, cuando se anunciaba el fin, por ejemplo, de la reelección parlamentaria, la reelección indefinida. No pasó nada. La pérdida del cargo para candidatos que cometen irregularidades, prohibir los aportes de empresa, dar facultad de fiscalización a los proyectos del 2006. Todo eso ocurrió en el 2006 y lo que sabemos ahora es que no pasó nada entre el 2006 y hoy día 2015, han pasado 9 años. Entonces yo creo que la presidenta Bachelet en la cadena nacional pierde una oportunidad para ser más enérgica en eso. O sea, por ejemplo, contemos la cantidad hoy día de senadores y diputados que no podrían ir a la reelección si se limita hoy, para esta elección, para la del 2017, la reelección indefinida de parlamentarios. ¿Cuántos alcaldes? Claro, ¿cuántos alcaldes no podrían ir hoy día a la reelección si limitamos hoy la reelección indefinida de alcalde? Esa es la oportunidad que creo yo se perdió la presidenta Bachelet. Y la perdió de alguna manera, tengo la impresión, porque trató de jugar y levantar la ficha de la nueva constitución, en vez de ser más enérgica en eso que estaba esperando la opinión pública. Lo que necesitamos hoy día, y lo que demanda la opinión pública, es recuperar la confianza en la política. Y para eso se necesitaba, creo yo, una actitud más enérgica de la que tuvo la presidenta Bachelet en la cadena nacional. Hoy día no sabemos cuándo se limita la reelección parlamentaria. Hoy día lo más probable es que el mismo senador y diputado que va a la reelección por el 4º periodo consecutivo va a tener que votar a sí mismo su reelección. Entonces, imagínate en el cuadro en que estamos. Entonces, me parece que el desafío sigue pendiente para el gobierno y para toda la política. Vamos a hacer una pausa a la vuelta. Vamos a estar hablando de los alegatos en La Haya que comenzaron hoy y de qué ocurre con las relaciones tensas entre Chile y Bolivia. Una pausa y ya estamos de vuelta en Ciudadanos. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Comenzaron hoy los alegatos ante La Haya, las excepciones preliminares. Chile lo que está diciendo básicamente es que le está pidiendo a la Corte que se declare incompetente para tratar el tema de la demanda marítima planteado por Bolivia. Es por lo tanto un juicio preliminar con el que Chile espera, y es su idea, evitar que se entre al fondo de lo que está pidiendo Bolivia. Pero más allá del análisis jurídico, hubo cosas también interesantes en términos políticos, frases muy fuertes, las vimos al principio, tanto del canciller Heraldo Muñoz como del presidente boliviano Evo Morales. ¿Qué va a salir de todo esto en términos de las relaciones políticas, en términos de lo que ocurre al interior de los países, Hernán?
Bueno, estamos empezando un proceso que va a ser largo. Existe, por supuesto, el escenario de que se declare incompetente y eso sería el mejor escenario para Chile. Yo destacaría, en primer lugar, el orden interno que ha demostrado el Estado de Chile, los distintos partidos, todos detrás de una estrategia. Creo que eso ha sido una buena señal. Creo, en segundo lugar, de que el alegato de Bulnes fue realmente notable. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Y como siempre vamos a caer, creo, en una crítica que hemos digamos, conversado antes. Chile lo hace muy bien jurídicamente, pero existe una dimensión, sabemos, y este tribunal ya lo demostró con Perú, hay una dimensión política. No todo pasa por tener la razón jurídicamente hablando. Y espero que estemos haciendo bien las cosas también en ese sentido, porque creo que hay mucha tranquilidad con el respaldo, por así decirlo, legal que hay detrás de nuestra defensa. Pero tengo la impresión de que el mundo mira con más cariño la causa boliviana. Roberto, ¿coincides? Coincido con el análisis de Hernán. Yo agregaría un punto que puede ser, creo que el más complejo para Chile, que es que la Corte diga que no se puede pronunciar hoy, o sea, que le encuentran más la razón a Chile, que se debería inhabilitar, pero que no se puede pronunciar hoy, que Orlando tiene que conocer el fondo de las dos causas. Eso nos obliga a tener un proceso largo de abogados en la Corte, exponiendo en la Corte, que el caso boliviano, eso le da una tribuna a Bolivia que yo creo que en términos comunicacionales no ha tenido hasta hoy, digamos. Eso, tengo la impresión de que incluso eso es lo que está buscando Bolivia. Y eso nos pone en un escenario interno también complejo, porque a pesar de que el proceso comunicacional de La Haya con el litigio con Perú resultó finalmente bastante exitoso, porque a pesar de que perdimos territorio marítimo, finalmente no hubo esa sensación de gran derrota. Igual sería súper complejo la extensión del proceso por mucho tiempo, porque hay desconfianza o recelo sobre el actuar de la Corte por lo que dice Hernán, porque de alguna manera se cree que no solo actúa en términos jurídicos, sino también aquí la política entra al juego, y tengo la impresión de que Bolivia ha sido al menos un poquito más efectivo que nosotros en ese juego. Ha sido más altisonante, Chile ha mantenido en línea una estrategia bastante moderada, que creo que es la correcta, pero que finalmente puede ser compleja en un proceso de más largo plazo. Roberto. Yo la verdad es que en general considero que la argumentación de Chile nunca me pareció tan contundente. Me parece que el mejor argumento que se esgrimió es un argumento contrafactual que se destacó mucho, que es el argumento de la abogada argentina. Los argumentos contrafactuales, se sabe, son argumentos pobres, o sea, son argumentos que están basados en algo que podría haber acontecido y que si hubiese acontecido entonces tendría yo la razón, que es el argumento de que cuando se firma el Pacto de Bogotá, los países, si hubiesen imaginado que esto era posible, no lo habrían firmado. El tema del artículo 6. Claro, el tema del artículo 6. Que Chile pone todos los huevos en esa canasta, ¿ya? Lo que en términos de si uno tiene un caso fuerte no es malo. Efectivamente uno dice, tengo un caso fuerte y mi artículo es el artículo tanto y me quedo ahí, no parece una mala estrategia. El problema es que yo creo que efectivamente la Corte tiene una atribución, que es la que hace alusión Roberto, que es no pronunciarse sobre la forma ahora, esperar ver el fondo y ahí pronunciarse recién sobre la forma, que es una cosa muy extraña, muy propia de estos espacios internacionales donde la política tiene mucho lugar, porque se supone que es justamente lo que se trata de evitar en este tipo de instancias. Bueno, yo creo que Chile se enfrenta a una situación muy complicada porque la explicación de Chile, ¿ya? Es internacionalmente bastante inaceptable. O sea, decir, mire, básicamente yo gané una guerra, como gané la guerra tengo todo el derecho sobre el lugar que gané la guerra, eso le pasa a todos, ¿ok? Usted entenderá. Y resulta que, no obstante, mi país muchas veces ha hecho ofertas potenciales respecto a la salida al mar. Consideramos que eso no ha sido una política de Estado, sino que ha sido una política específica, y hoy estamos todos cerrando filas al respecto, aun cuando no nos genera ningún inconveniente si consideramos que tenemos 4.000 kilómetros de costa. Creo que todo eso es bastante poco probable de que afuera sea comprensible. ¿Laura? Yo tengo la impresión, compartiendo lo que aquí se ha dicho, que hemos tenido o tenemos una argumentación jurídica que es consistente y que es plausible, aún tomando en consideración los argumentos de
Alberto, que en los tiempos que corren, claro, fundamentar los derechos en una guerra es como... Pero es lo que se lleva en el derecho internacional. Ahora... Lo fundamentamos en tratados. Claro, y lo fundamentamos... Sí, bueno, perdón. En tratados. Está fundamentado en tratados, pero respetado por más de 100 años. Pero en el fondo tiene razón de cuál es el argumento y cómo esto se viste. Yo tengo la sensación de que Chile en materia de relaciones internacionales, y no me quiero meter en el fondo, porque ahí lo ha hecho muy bien Bulnes, como antes lo había hecho, aunque no tan buenos resultados. Von Claren estaba en Perú, ¿cierto? Y demuestra además una actitud de Estado al tener la continuidad de los agentes y eso. Yo tengo la sensación de que nosotros en América Latina somos buenos alumnos pero malos compañeros de curso, y que tenemos incapacidad de generar además simpatías políticas que nos favorezcan a la hora de tomar las decisiones, que podríamos hacer siempre mucho más en el proceso de paz de Colombia, que podríamos hacer mucho más en el proceso de retiro o las políticas contra el narcotráfico en México, que podríamos ser más generosos en la relación de fortalecimiento democrático de Venezuela, que podríamos hacer mucho más en nuestras relaciones bilaterales de América Latina. Y hoy llegamos a este conflicto con la actitud del típico compañero Mateo, pero que es estudioso, pero es mal compañero, ¿no? El que no te presta los cuadernos. Yo siento que existe una sensación como no de animadversión, pero claramente no gozamos de la simpatía del entorno. Hasta el mismo Papa primero pasa a Bolivia y nosotros vamos a tener que ir a verlo al Vaticano, ¿no? Sí. Esos son los tiempos de... Entonces yo tengo la sensación, el otro día Rigoberta Menchú también se pronunció a favor de la causa boliviana. Está presente. Está en la Rigoberta Atalaya. Entonces, la verdad es que yo siento que ahí tenemos un déficit político y comparto absolutamente con lo que aquí se ha dicho, que ha sido difícilmente insoslayable y que no le ayuda mucho a todo esto entre nosotros, ni la bandera del presidente Morales, ni los dichos del presidente Morales hoy día, pero tampoco la jugada de la roja ayer con la camiseta, francamente tampoco siento que le dé al contexto la envergadura y la importancia que tiene. Hay palabras fuertes de ambos lados y hay declaraciones fuertes de ambos lados. Uno podría decir, ¿le sirve a ambos países tal vez tener una cierta escalada, a ambos gobiernos me refiero, más que a ambos países, ¿le sirve a ambos gobiernos tener una cierta escalada verbal, que haya un enfrentamiento más allá de lo que pasa en la Corte donde se siguen ciertas normas? Pero Heraldo Muñoz habla fuerte luego, Evo Morales habla más fuerte todavía. Da la impresión de que a los dos gobiernos les acomodaron un cierto nivel de escalada verbal. A ver, yo creo que es complejo porque tienen varias audiencias. Los países, los presidentes, Evo Morales también le está hablando a su gente y tiene de alguna manera a un país detrás de él en una causa que es histórica y por lo tanto un lenguaje fuerte, retórico, genera adhesión detrás de él y en ese sentido, ¿no?, es comprensible. Por supuesto, pero creo que no es comparable el tono de las frases, incluso del canciller, que me parecen que están dentro de un margen razonable, comparado con cuestionar el Estado de Derecho chileno por parte del presidente Morales. Creo que son cosas muy distantes. Ahora, creo de nuevo, leía hoy día en la tarde que de alguna manera el impacto de lo que está ocurriendo en La Haya a nivel internacional no ha sido tanto, ha sido baja la intensidad de la conversación y las reacciones que está generando hasta ahora el tribunal. Por lo tanto, no es tema en el mundo. Exacto, no es tema, para hacer la corta. Nadie está preocupado de esto. Con menos diplomacia no es tema. Entonces, también hay que fijarse de los argumentos, hay que fijarse de La Haya, hay que fijarse más bien... Si va a juicio, va a ser tema. Un gran tema. Hoy día estamos en el pre, entonces efectivamente no es tema, pero si esto logra escalar... que efectivamente, ahí está. Ahora sí aportar un dato que a mí me parece interesante en el análisis, desde cómo el canciller de alguna manera busca también referirse al público interno, y es cómo se ha endurecido la postura del chileno frente a la posición de Bolivia. O sea, yo diría que hace 6 años, la encuesta Bicentenario, esto lo mide hace mucho tiempo, no sé, yo no me acuerdo en este momento exactamente los datos, pero te diría que ha aumentado en 20 puntos la alternativa a no darles nada a Bolivia en, te digo, 6, 7 años. Entonces, a la par que ha aumentado la migración también fuertemente, además, y particularmente de los vecinos del norte. En el norte. Entonces, de alguna manera, esas dos variables son sin duda también relevantes a la hora de diseñar una estrategia comunicacional como la que está teniendo el canciller. Sí, pero también tiene que ver con la construcción de un tipo de realidad. Nosotros en una encuesta que hicimos en la Universidad de Santiago este año, agregamos una variable simplemente, porque hay 3 posturas en el fondo, que era la postura de no negociar nada, negociar con Bolivia, abrirse la posibilidad, o hacer intercambio, por ejemplo, de la tesis Gas por Mar. Y la tesis Gas por Mar no saca nada despreciable más de 20 puntos. Inmediatamente tú pones una tercera variable, ¿ya? Y aparece gente que dice, bueno, pero en realidad, porque aquí hay un tema que también es bien cierto, que tiene que ver con el carácter autoimpuesto de isleño de Chile. Si Chile es un país que
le compra el gas a Indonesia y Egipto, le compra el petróleo a Angola. ¿Ya? Y resulta que todas esas cosas están acá al lado. Entonces, aquí hay problemas. A nosotros nos ha costado mucha plata, ya que nos gusta en este país hablar mucho de cuánto nos cuestan estas cosas, cuánto nos cuesta el juicio, ¿ya? En este país que todo es economía. Bueno, habrá que decirle a la gente que el no tener relaciones con nuestros vecinos, que tener una pésima relación con América Latina, nos ha costado muchísima plata y nos sigue costando mucha plata, y nos cuesta no tener energía en el norte, cuando Perú tiene un superávit energético en el sur de Perú y nosotros tenemos un déficit en el norte de Chile. ¿Ya? Una serie de problemas en ese sentido. Tú, Alberto, que de todas maneras hay un cambio de mano importante, pues yo recuerdo que en el primer gobierno, y nos tocaba a todos los ministros, hacer una gestión muy dinámica de relaciones en los 13 puntos, era la agenda de los 13 puntos con Bolivia, que era intensa, permanente, hasta de intercambio, que yo siento que también se fue debilitando con el paso del tiempo. Entonces también ahí es por lo corto, por lo que no continuidad de las políticas públicas, pero también hay un cambio de opción que yo siento que es un error. Que también tiene mucho que ver con Insulsa, tiene mucho que ver con la llegada de Insulsa a la OEA, que llega con una aparente posibilidad de que el fragmento más chavista, más el fragmento más norteamericano pudieran tener alguna clase de conversación en América Latina. Y eso termina fracturado y termina sin posibilidad de diálogo. Esa opción de articulación se acaba y resulta que hoy día tenemos un escenario en el cual los que están por un lado no están por el otro, no hay ni una posibilidad de diálogo. Yo creo que hay que también sumarle un elemento, y es que nuestra política internacional ha sido comandada por los tratados internacionales y por el comercio y el intercambio. Y probablemente hay un reduccionismo de la política, de entender de que hay dimensiones que son mucho más complejas, de que hay que establecer lazos políticos, pero también culturales. Y creo que Chile, respecto a sus vecinos, ha aprendido a palo. Y tengo la impresión de que la experiencia con Perú fue ya una lección. Esperemos que no se repita la historia, pero que con una mirada un poquito más estratégica a largo plazo, nuestra estrategia diplomática sea un poquito más sofisticada que el mero comercio. Para sacarlos de la contingencia, en una circunstancia en la cual se hubiera acabado este juicio, pudiéramos conversar de nuevo con Bolivia libremente, ¿quién estaría de acuerdo con negociar una salida al mar soberana para Bolivia? De aquí en la Estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que es natural si es que efectivamente tiene una buena negociación. No se trata, o sea, estoy hablando estrictamente de política, no estoy hablando de una concesión caritativa. Estoy diciendo simplemente, bueno, conversemos. A mí me falta X, Y o Z yo estoy absolutamente de acuerdo. Recursos, y efectivamente podemos tener un intercambio de kilómetro por kilómetro en el norte, y efectivamente... por ejemplo, algo parecido a Charaña. Charaña es un acuerdo bastante razonable. Ahora, obviamente, se puede buscar mecanismos que sean más convenientes para las distintas partes, con mayor integración. Yo creo que estos proyectos, cuando están desprovistos de un sentido último de tener un intercambio de obras públicas conjuntas, cuando les falta, por ejemplo, convenios de traspasabilidad de los límites sin necesidad de revisión, o sea, una cosa mucho más profunda. Le faltan componentes, claro, no solamente la... Laura, ¿te estaría cuesta conversar, pero con soberanía? Porque una cosa es conversar, pero otra cosa es decir, bueno, con los 13 puntos los conversamos todo el rato, pero el punto es con soberanía. Me declaro algo incompetente y yo siento que es difícil hablar con soberanía. Yo la verdad que creo que uno no puede negarse a conversar. No creo que... Ahora, de ahí a apostar efectivamente, iniciar la conversación con las puertas totalmente abiertas, sería como delatarse. Nadie va a conversar diciéndole, oye, yo estoy disponible hasta entregarte la soberanía. Me parece que es un error. Yo, si lo pensara, nunca lo plantearía públicamente porque es un error estratégico de diplomacia mínima, pero sí yo creo que hay que estar abierto a fortalecer estos acuerdos anteriores que son muy limitados en la actualidad y que en definitiva deberíamos abrirlo mucho más, porque a lo mejor muchos de los puntos acordados en los convenios anteriores hoy día pueden ser reforzados y en definitiva suplir lo que es la demanda, porque ¿en qué se traduce la demanda de soberanía? Es un pedazo en donde Bolivia pueda poner su bandera, donde efectivamente pueda ejercer, sí, pero la soberanía se ejerce desde varios puntos de vista, también no solamente territorial, sino que también es geopolítico, también es económico, tienen distintos tipos de... Entonces yo creo que uno puede dialogar respecto a los diferentes ámbitos y yo creo que no habría que mostrar todas las cartas, que es ampliamente rechazado por... Tengo una sensación, no sé qué dice la encuesta, qué opina la gente mayoritariamente respecto de dar... Yo en lo personal siento... Yo en lo personal no tengo... Pero este es un trompo. No tengo ningún... ¿Sí o no? Más vueltas que un trompo. Yo en lo personal no tengo ningún conflicto. Ok. Hernán. Yo buscaría todo tipo de fórmulas de integración sin soberanía. Igual que Hernán, yo cualquier tipo de fórmula que ayude a avanzar, pero sin soberanía. Pero la pregunta que tengo yo, ¿por qué sin soberanía?
Porque me parece que nosotros tenemos una historia de más de 100 años, con una identidad, hay gente que vive en esa zona, me parece compleja. Que vive más cerca, más unido a los peruanos y los bolivianos que a los chilenos. Pero ayer había un reportaje que decía que la zona franca se abastece casi en un 50 y tanto % solo con la compra de los bolivianos. Sí, yo no estoy tan enterado, pero creo que hay una tradición, hay una identidad, me parece complejo para la relación con Perú, que además tiene algo en los límites de la frontera, porque esto es un enclave. Pero Perú tendría que pronunciarse. Vamos a ofrecerle un enclave soberano en la playa o un trazado completo de una franja. ¿Y con quién limitamos ahora? ¿Dejamos de limitar con Perú? Claro. Entonces, eso es la Charaña que Perú la rechazó. Exacto. Dejar de limitar con Perú, que tiene una ventaja yo tengo la geopolítica. impresión de que en ese contexto, o sea, Volvemos a dar Gilbert. Bajo ninguna manera creo que a Chile le convenga limitar con Bolivia, más que con Perú. Yo preferiría en todo caso fortalecer muchísimo más la relación con Perú. Yo creo que hay otro que tiene más fortaleza. Yo creo que la gran ironía de todo esto, es que el acto más político que se ha hecho respecto a Bolivia y el acto más democrático lo ha hecho un dictador. No lo puedo creer. Pero bueno, así habla la transición. Es parte de nuestra república. Es parte de la historia de la transición. Una complejidad, pero yo creo que hay razones. Hoy día existe actualmente tremendas relaciones comerciales, pero hay un argumento geopolítico para los intereses de Chile, creo que es evidente, que hay que tomar en cuenta. Que la estructura actual permite tener un orden y digamos, una posición de bastante mejores condiciones que la entrega de territorio, sí, la actual. Pero la actual siempre los militares dicen que la actual es un infierno porque tenemos la regla de los 3 enemigos que pasaríamos a 2. ¿Cuál es el problema? No entiendo yo. Geopolíticamente muchos dicen que sería más conveniente no limitar con Perú y tener a Bolivia como una especie de tapón ahí entre Chile y Perú, que es algo que de hecho Perú no quiere. Claro. Yo le dejaría la pelota a Perú, me parece que era lo más inteligente, pero bueno, ya está. ¿Pero tú lo haces solo por altruismo, es tu visión? No, ¿O es una erosión de integración porque tú tienes un problema? O sea, a ver, no puede ser que nosotros tengamos una situación... Integración no significa dejar de tener frontera con uno de nuestros vecinos. No significa. No significa, pero tú podrías hacer que toda esa zona, por ejemplo, sea de libre tránsito. Es decir, llegar a un acuerdo y decir, mira, libre tránsito. Pero puede ser libre tránsito, pero con soberanía chilena. Perfectamente. O puede ser con soberanía boliviana. ¿Cuál es la diferencia? Es un problema formal para ti porque te duele el alma la palabra soberanía, pero es una cuestión decimonónica. Está ahí en el siglo XIX. Es que fuera de broma yo creo que tiene que ver con eso. Lo que tú acabas de decir tiene que ver con un tema de que cuando le preguntas a cualquier es un tema cultural, es un cultural. Eso no porque le pertenece a Chile, porque no sé si será. Claro, es una cosa falocéntrica. Aquí clavé mi bandera. Claro, pero es cultural. Esto es territorio chileno, lo ganamos en un tratado, se ganó en una guerra. Con fútbol. Entonces, claro. Sí. Sí, es una estupidez. Es una locura. Pero es una estupidez que nos gusta, pero bueno. Es una locura desde el punto de vista intelectual. No sé qué darnos vergüenza y nos da orgullo. No, pero hoy día estamos hoy día en la mitad, digamos, de un proceso en La Haya. Creo que es importante, muy importante mantener una línea estratégica alineada en términos de política de Estado. Creo que siempre estar abierto a la discusión, pero creo que este es el momento más bien para estar más cerca, digamos, de un proyecto de unidad republicano, más que poniéndonos creativos el día de hoy. Yo creo que estamos dispuestos a negociar, pero nunca cediendo soberanía. Yo creo que tenemos que estar alineados a lo que dice el canciller. ¿Y lo dijo con la camiseta roja o...? Lo dijo después con corbata, no sé si era roja. La corbata, no lo recuerdo. Después de señalar que había sido una demostración de contundencia de Chile, ofensiva. Laura, Hernán, Alberto, Roberto, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Muchas gracias a ustedes también por la compañía en este programa. Esta y no otra, esta es la frase que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana. Nos vemos el próximo lunes. En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos.